Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en Esumer. Carlos Javier Carvajal los acompaña y estamos con Estefa, quien también en ese máster nos ayuda en la edición y producción de este podcast. Bienvenidos, hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre. Hoy vamos a hablar un poquito de nuestra escuela de idiomas. Recuerden que ustedes, si quieren aprender inglés, aprender portugués, incluso coreano, japonés y otros idiomas que tiene nuestra escuela, pues sean bienvenidos. Y vamos a hablar un poquito con un invitado muy especial que hace parte de ese staff de la escuela de idiomas de Esumer. Bienvenidos, súbanle un poquito el volumen y recuerden, si les gusta lo pueden compartir a través de Spotify y a través de nuestro canal en YouTube en la sección de podcast. Este es otro episodio más en Esumer Podcast. Estás escuchando Esumer Podcast. Aquí hablamos sobre emprendimiento, innovación, negocios, educación, marketing, finanzas, logística, empresa y mucho más. Muy bien, estamos con uno de nuestros profesores de la escuela de idiomas. Él es Jorge Munera, él nos acompaña hoy muy amablemente. Ustedes han escuchado en otros podcasts anteriores, estuvimos hablando con Reza, un poco en inglés, estuvimos hablando también con Andrés en portugués. Y hoy queremos dirigirnos a esa audiencia, a esos estudiantes que están pensando, ¿por qué yo debo estudiar inglés? ¿Por qué se me complica a veces el asunto? ¿Cómo hago yo para aprenderlo y hablarlo fluido, escuchar y perderle el miedo al inglés? También les quiero contar otra noticia y es que nuestra escuela de idiomas, ahora nosotros estamos certificados en los niveles B1, B2, C1 y C2. Entonces, si ustedes quieren realmente aprender inglés con una metodología muy práctica, una metodología que los va a llevar a ustedes también de la mano, como es nuestro ecosistema dentro de la institución universitaria Esumer, teórico-práctico, pues esta es la escuela de idiomas que ustedes deben darse la oportunidad de conocer. Y por eso tenemos entonces a Jorge Munera. Profe, bienvenido. Carlos, Estefa, muy buenos días. Un gusto poder estar acá con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, estamos muy contentos de tener esa conversación hoy. Yo sé que a muchos oyentes les va a gustar y se van a animar y van a dejar esa timidez y ese miedo de aprender otro idioma. Jorge, como docente para la vida, ¿por qué es importante aprender otro idioma? Súper bien, Carlos. Inicialmente es importante el aprendizaje del idioma siempre y cuando se haga en el abordaje o con el objetivo de aprender a comunicarse, ¿cierto? Okay. No estamos buscando propiamente saber el idioma sin poder comunicarnos, que es uno de los errores que más vemos hoy en día en el entorno, porque a veces terminamos aprendiendo mucho del idioma, sabiendo demasiado del idioma, más inclusive que las mismas personas nativas, pero nos cuesta comunicarnos. Entonces, ¿por qué aprender un segundo idioma, en este caso inglés? Para aprender a comunicarnos en ese idioma que es universal, que es un idioma tan importante, pero con el objetivo inicial de comunicar y luego poder a través de el aprendizaje del mismo encontrar la no perfección, pero sí la mejora continua de la comunicación. Pero inicialmente hay que comunicar, entonces esa es la importancia. Si yo aprendo otro idioma, voy a poder tener mejores oportunidades en mi vida personal y profesional. Carlos, sí. Obviamente, pues para nadie es un secreto que, como te menciono, es el idioma universal. Pues uno desearía que fuese el español, fuese otro universo. Pero al ser el inglés, entonces, obviamente desde lo laboral, solamente desde lo laboral, abro muchas ventanas, muchas puertas, pero no solamente desde lo laboral, sino también desde lo personal. Desde lo personal, entonces yo expando mi conocimiento, mis puertas, mis alas, de poder generar la confianza de salir de mi país, de conocer nuevas culturas, de aprender de nuevas personas. Entonces, yo creo que más que un crecimiento laboral o económico, en realidad es un crecimiento personal que te va a permitir alcanzar cosas que no te va o que no se pueden medir ni siquiera desde lo laboral o lo económico, pero sí desde la plenitud de la vida. El saber hablar, el saber comunicar es vital, y obviamente entre más yo pueda comunicar con mayores personas en un ambiente más grande, pues obviamente me va a permitir sentirme mejor y alcanzar nuevos lugares. Bueno, por ahí hay una frase, derechos reservados de autor, no recuerdo a quién se le atribuye. No puedes juzgar un pez por la capacidad que tenga de escalar un árbol. Entonces a veces a uno lo frustran desde la misma escuela o desde la casa
Porque si uno no aprendió inglés como los otros amiguitos que tenían unas habilidades mucho más avanzadas, entonces ya me frustré, ya no sirvo para el inglés, a mí eso no me entra y empiezo a establecer unos bloqueos propios también. Entonces, yo creo que cada persona que nos está escuchando y que ha vivido esa situación debe entender que todos aprendemos de una manera diferente, que es un reto también de la educación. No todos, a todos nos pueden medir cuando nos enseñan con la misma vara. Hay unos muy buenos para matemáticas, otros muy buenos para idiomas, otros muy buenos para geografía, otros muy buenos para otras habilidades, otras materias, cursos. Entonces, para esas personas que probablemente son las que más se les dificulta como botar ese miedo, arriesgarse a aprender un idioma nuevo, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos como motivarlos para que se animen a romper esa barrera del inglés? Súper bien, qué buena pregunta, Carlos. Mira, inicialmente es muy importante como personas, como individuos, identificar lo único que nosotros tenemos en el proceso de aprendizaje, de cualquier área, de cualquier ciencia, etc. Lo que tú mencionas es cierto. Yo comunico de una forma y la otra persona, tú vas a comunicar de otra forma, completamente diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Dejar las comparaciones, salirme un poquito del sistema, o evitar de que el sistema, obviamente, de el conocimiento teórico me aplaste la habilidad de comunicar, y una vez cambio la cultura, una vez cambio como mi predisposición hacia el idioma, de forma inicial hago la apertura hacia la adquisición del mismo, que es muy importante desde el proceso neurolingüístico poder adquirir ese conocimiento, pero no se adquiere si yo no cambio la cultura, y eso empieza con una programación adecuada para poder adquirir el idioma. De forma inicial yo tengo que cambiar el chip, entender de que si yo hablo el español, yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar francés, yo puedo hablar portugués. ¿Por qué? Porque hablo el español. Y de todas maneras esto tampoco llega del cielo. Así o sea, es. todo tiene un nivel de esfuerzo también y de disciplina, y no quiere decir como hace muchos años que vendían unos cursos de inglés que uno los ponía debajo la almohada de un baflecito y toda la noche repetía y repetía y ya el otro día no, pues ya habla inglés. Tampoco, ¿cierto? Esto requiere de una disciplina y de una conciencia. ¿Qué es mejor, Jorge? Porque ahí hay diferentes metodologías. Pero hay profes que le dicen a uno, no, empiece usted a aprender vocabulario y todo lo que pueda aprender. Otros le dicen, tenés que aprender a estructurar gramaticalmente esas frases. Otros le dicen, no, con unas frases que usted se aprenda ya arranca, vea películas. ¿Cuáles de esas metodologías son las más adecuadas? ¿O todas? ¿O qué recomiendas? Carlos, de hecho esa es la pregunta del millón, ¿cierto? El dilema. Así nos haríamos millonarios encontrando la fórmula. No, mira, todas esas metodologías generan ciertas discrepancias entre estudiante y estudiante, porque genuinamente tú vas a encontrar la persona que aprendió con el bafle debajo de la almohada y durante toda la noche, y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona, y lo hizo, ¿cierto? Y también vas a encontrar personas que genuinamente estuvieron en la inmersión dura, pura y continua con el idioma, y de esa forma aprendieron, como el estudiante que genuinamente aprendió a punta de vocabulario, ¿cierto? Entonces, a la pregunta, la verdadera respuesta es, desde la docencia, entender el estudiante. Y desde el estudiante saber qué tipo de estudiante yo soy, ¿cierto? Uh-huh. Yo hablaba con Esteban ahorita más temprano, antes de comenzar el podcast. Es muy importante saber si yo soy una persona muy visual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a entrar a un curso donde vas a escuchar con el radiecito toda la noche? Te vas a dormir, pero o sea, vas a perder el hilo, ¿cierto? Si por el contrario yo soy una persona muy auditiva, ¿cierto? Probablemente los audiolibros, los podcasts, los audios, eso funcione en mi psiquis. Yo soy una persona muy kinestésica, entonces necesito interacción, necesito sentir el entorno, necesito la inmersión. Es muy importante entonces entender primero esos principios y luego empezar los abordajes, no solo en el inglés, sino en cualquier cosa que uno quiere aprender, porque si no la vas a pasar mal. Es real, que realmente uno le coja como el amor, el hilo, la pasión por lo que uno hace. Lo que dices, profe Jorge, es cierto. Hay una generación, por ejemplo, aprendimos con la música.
de la música de los 80 y 90, recortando la letra del periódico Es y correcto. tratando de traducir cada palabra. Sin embargo, se llevaba uno sorpresas porque uno decía, esto no me cuadra esta traducción. ¿Cómo se llama eso, Jorge? Cuando, por ejemplo, yo digo, en español digo, no, es que eso no es lo que a mí me gusta, y yo en inglés digo, it's not my cup of tea. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es slang o cómo se llama eso? No. Sí, obviamente eso pertenece entre los temas, obviamente del inglés, pertenece a expresiones que se conocen como verbos frasales y también como idioms, que son expresiones idiomáticas, que es volver a lo mismo, es imposible traducir la cultura. De acuerdo. Entonces, claro, si tú me dices que it's not my cup of tea, yo no lo puedo traer al español literalmente con la Que traducción, significa... no es mi taza de té, ¿cierto? Porque no me van a entender. Es como explicarle a un americano, uno como dice, ve, se largó a llover. Es correcto. Eso no tiene una traducción. Y has tocado un tema muy importante, y es el tema cultural. Entonces también es bueno ver películas, la gente que pueda viajar, si usted viaja a otro país donde hablan inglés, trate de hacer esa otra palabra que me gustó mucho, la inmersión. Yo tengo una historia en Estados Unidos que llegué a buscar una camiseta en un almacén y a mí me enseñaron que vestirse se dice wear. Entonces empecé a tratar de construir en mi cabeza una oración Wow, de, ¿puedo medirme esta camiseta? Entonces, ¿yo cómo hago para hacer la pregunta? ¿Cómo se dice medirse? Y camiseta, ¿cómo es que es? Cuando yo veía que todo era muy sencillo porque el americano llegaba y decía, can I try? Yo decía, literalmente try significa intentar. Sin embargo, ahí en el contexto donde estábamos era ponerse la camiseta, medirse la camiseta. Entonces también creo yo que hay que estar muy atentos en esas inmersiones y mirar a usted qué le gusta, la música. ¿Funciona ver series en inglés con subtítulos en inglés? Sí, mira, nosotros desde la docencia, nuestra recomendación de hecho es menos agresiva. Nuestra recomendación desde la docencia es, por supuesto, el output debe realizarse, el sonido, el audio, ¿cierto?, en inglés, pero los subtítulos en español. Ok. ¿Qué buscamos ahí? Generar cierta transversalidad entre las realidades. ¿Qué pasa? Es que usted no quiere ser nativo. Eso es uno de los errores más comunes que nosotros recibimos cuando el estudiante llega al curso. Es que yo quiero hablar como un nativo. El que tú me digas eso implica que te vas a olvidar de tu español, porque tú eres nativo del español. Es muy diferente cuando tú entras al curso y tú dices, no, yo quiero aprender una segunda lengua. Entonces, ahí sí puedes ver todo el contenido en inglés y generar la transversalidad en el español a tu lengua nativa. Así es como aprendo yo 2 idiomas, así es como aprendo 3 idiomas, así me vuelvo políglota. Es que realmente un nativo es eso. Es Nosotros no podríamos llegar a ser nunca nativos en inglés. Más. Y esa es una de las cosas que genera más frustraciones, inclusive en los estudiantes avanzados. Claro. Pasan años sumergidos en otras culturas, ¿cierto? ¿Y cómo es posible que, no sé, Sofía Vergara, ¿cierto? Sí. Toda una vida en Estados Unidos todavía tenga ese acento latino en el inglés tan marcado? Porque es que Sofía Vergara no es latina, no es nativa del inglés, ella es latina, por lo que el inglés es una segunda lengua. Pero Carlos, es que yo quiero saber 2 lenguas, yo no quiero ser nativo en una y ya. Es más, si tú me dices en ese momento, Jorge, ¿estarías dispuesto a perder conocimiento del español por una tercera, una cuarta lengua? Yo, ¿dónde te firmo? Porque de eso se trata, ¿cierto? Yo voy a seguir siendo siempre nativo en el español, pero eventualmente yo hablo en una segunda lengua, en una tercera lengua. Y es muy importante ese chip, vuelvo y te menciono, la cultura. De forma inicial, cuando yo comienzo un curso de inglés, ahí es donde empiezan los daños. Porque tú entras a ese curso de inglés y tocas la puerta. Y dices, hola, buenos días, ¿qué vale el curso? Es que yo quiero ser nativo. Complicas mucho, ¿cierto? Claro. Porque y ese no es el no va a objetivo. suceder. Lo empezaste en el podcast diciendo, vas a aprender a comunicar en otra lengua. Tengo una amiga que está en Francia hace 10, 11 años y me dice, por más que he intentado el francés, me dice, tú tienes acento, tú no eres de acá. Y lleva mucho tiempo tratando de neutralizar. Entonces tampoco es eso, porque nos vamos a frustrar. Lo importante es saber comunicar,
poder escuchar, poder entender, y ahí vamos paso a paso. Jorge, bueno, para que vamos finalizando el podcast de hoy, que está muy interesante, y espero que se vayan animando y vayan entendiendo para que no se frustren porque no han podido empezar a aprender un nuevo idioma. Tenemos unos tips para darle a la gente para que los tengan ahí, los vayan anotando, vuelvan y escuchen el podcast, compartan con un amigo, un familiar que quiera aprender otro idioma. Tenemos aquí unos tips para que la gente aprenda y pierda el miedo. Así es, Carlos, Estefa, mira, de hecho, todo esto, lo que nosotros acabamos de hablar, lo más difícil es responder la pregunta, ¿yo por dónde empiezo? Entonces tú me decías, voy a aprender las 100 palabras más útiles del inglés, pero esas 100 palabras son útiles ¿para quién? Me voy a aprender las 200 frases más útiles del inglés, pero ¿para quién? Porque un arquitecto necesita otra clase de estructura a un ingeniero, ¿cierto? Entonces, nosotros acá en el Centro de Idiomas de Sumer, todos trabajando, o acá me incluyo individualmente yo, trabajando una nueva metodología basada en el estudio neurolingüístico. Nosotros hemos creado un programa bastante funcional que permite al estudiante comenzar en la base del idioma. Entonces, estos tips que yo te voy a compartir, de hecho, obedecen al programa oficial del curso, de los cursos, en donde trabajamos precisamente la creación desde el idioma desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo aprender ningún idioma si yo no sé decodificar sus símbolos. ¿Qué quiere decir eso? El primer tip es la relación a lo alfa y a lo numérico. Usted necesita saber números y letras. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a un curso de inglés, yo sé que el símbolo de la letra A, cuando yo hago la fonética de ese símbolo, yo digo A en el español. Es muy importante que tú entiendas que en el inglés la persona cuando lo ve, el anglosajón, ¿cierto? El nativo, no va a decir A, sino que va a decir EI. Es igual, ¿cierto? Entonces, inicialmente yo necesito saber números y letras. ¿Es tedioso? ¿Es complicado? Depende. Hay estudiantes que entran muy estructurados o como estudiantes a veces comenzamos muy estructurados los cursos, pero tenemos deficiencias en este primer tema. Entonces, ahí hay una seria relación con la mala pronunciación. Hay una seria relación con la mala relación con las letras. Y lo mismo con los números, ¿cierto? Porque necesito decodificar los símbolos en el alfa y en el numérico. Entonces, la primera terapia que nos tenemos que dar, ahí está, decodificando. Aprender el abecedario y los números. Toca, porque es Listo. que, Carlos, tú nunca vas a ver a alguien que sepa inglés, no te estoy diciendo de un experto, pero que sepa inglés sin saber los números y las letras. Perfecto. Ese es el número 1. Ese es el número 1, por favor. Número 2. El número 2 hace referencia a la colocación de expresiones funcionales en el entorno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando ya tengo una buena relación con números, con letras, hay ciertas expresiones en el entorno que yo las puedo manejar. Como yo soy muy familiar al hello y al how are you. Okay. Entonces, ¿yo para qué te voy a entregar un libro para que te memorices eso si ya lo entiendes? Si ya por entorno la gente es familiar a ellas. Entonces, ese segundo tip hace referencia a eso. Debes de empezar a generar un cambio o una transversalidad entre expresiones comunes del inglés. Yo puedo empezar a reemplazar mi hola por un hello a mi entorno. En ¿cómo vas? Por un how are you. ¿Cierto? Yo puedo empezar a reemplazar el está bien simplemente por un ok. Y en vez de decir gracias por todos lados y Dios le pague y Dios le bendiga, yo simplemente puedo decir thank you. Y de esa forma mi cerebro empieza a creerse el cuento, ok, estamos aprendiendo inglés, estamos pasando a una decodificación dual, en donde ya no es un idioma, sino que ya estoy abriéndole las puertas a otro. Entonces, el segundo, la colocación de expresiones funcionales, que es bastante práctico. El tercero es la creación y la familiarización con vocabulario funcional. Carlos, ¿yo para qué te voy a enseñar a ti cómo se dice suegra, ¿cierto? Cuando no tienes ni novia.
¿Cuál es tu vocabulario funcional? En mi entorno, hoy en día, mi vocabulario funcional con relación a, no sé, a mi familia, puede ser entonces mi papá, mi mamá y mis hermanos. Yo necesito colocar la práctica sobre eso. Entonces, recuerda, estás deletreando, estás con número. Ya todas las mañanas, en vez de decir hola, buenos días, simplemente dices hi, good morning. Y ya en vez de decir hola, buenos días, mamá y papá, pues ya puedes empezar a decir morning, mom and dad. Y entonces ahí voy generando esa transversalidad hacia el idioma que yo creía que no sabía, pero que ya estoy golpeando. El cuarto tip es la puesta en función de ese vocabulario, es lo que te estoy diciendo. O sea, lo mismo. ¿Yo para qué te voy a enseñar el vocabulario de, no sé, animales acuáticos? Cuando en tu casa solo hay un gato o un perro, ¿cierto? Lo importante es que sepas al menos cómo decirle al perro. Y cuando te hablo de la colocación y la puesta en función del vocabulario, es generar esas estructuras con ese vocabulario. ¿Cómo llamo al perro? Dog. ¿Cómo lo llamo en inglés? Para que venga y se acerque, para que se siente. Porque de esa forma yo me aseguro la práctica diaria. Porque todos los días tú le vas a decir al perro, sit down please, come over please, get down there please. Entonces mira que todas esas cosas vuelven al estudiante, no lo vuelve nativo, le permite practicar todos los días sin estar anclado a un libro. En su propio ecosistema. En su propio ecosistema. Entonces ese cuarto es puesta en función del vocabulario que acabaste de crear. Okay. Un quinto tip es la adquisición de aprendizajes por las herramientas del output, lo que mencionabas ahorita, música, podcasts, películas. Pero mira que te lo estoy diciendo solo en el quinto paso del curso. Antes de eso necesitas decodificación, vocabulario, expresiones, ecosistema. Después de eso yo ya empiezo, voy a empezar a consumir un poquito el idioma viendo todos los días X serie. Voy a empezar a asimilar los sonidos, pero con calma. Adquiero eso, o sea, música, genero como un buen plan, no de estudio, sino de adquisición, pero que eso lo voy a trabajar como en off, completamente desconectado, que voy a ir recibiendo algo de información, pero no siempre de una forma muy activa. El sexto es el feedback y la transformación de los métodos de aprendizaje. Listo, es que ya tienes muy mecanizado mamá y papá, hermano y hermana, expando. Entonces, como el novio de mi hermana, voy a expandir un poquito el vocabulario, entonces ya paso a boyfriend o la novia de mi hermana, girlfriend, y voy expandiendo. Entonces yo voy evaluando, soy muy bien con números, soy muy bien con letras, ¿cómo expando eso? Entonces empiezo a buscar palabras más complejas para el deletreo, empiezo el entorno a deletrear más rápido, utilizo temporizadores, etc. Entonces ahí utilizo el feedback y creo una expansión del conocimiento. Y el último tip, este es el más importante para todos quienes nos oyen, Carlos Estefa, mucha paciencia. Mucha paciencia. Mira, si tú llegas a querer aprender un idioma y te dicen que lo vas a aprender en 3 meses, te están mintiendo. Porque nosotros llevamos toda una vida aprendiendo español y seguimos aprendiendo. ¿Cómo es que quieres? El problema no es que te digan que vas a aprender en 3 meses. No, el problema es que tú creas eso. No, pero yo sí puedo cerciorarme de que todos los días a través de estos tips yo voy a practicar inglés. Cuando menos pienses, inclusive sin haber entrado a un curso, tienes interacción con tu entorno, porque es que esto es lo bueno del ecosistema, Carlos. Todos los días cuando usted le dice a su mejor amigo o a su mejor amiga, how you doing, how's everything, todos los días usted se arriesga a que le contesten. Entonces se van a decir, excellent in you, y ahí generó la interacción. Cuando menos piensas, estás en un montón de interacciones en inglés diarias, sin haber cogido inclusive un solo libro, solo por haber cambiado tu entorno. Al final del día, esto que te menciono es el fundamento de nuestra metodología acá en Sumer, en el Centro de Idiomas. Se llama cambio de entorno e implementación de nuevos hábitos. Con eso te podemos garantizar que aprendas inglés. Está muy interesante. Definitivamente este podcast vale la pena escucharlo otra vez. Vale la pena devolverlo
tomar nota de estos tips porque son muy claros y son muy específicos. Y en la medida en que estabas hablando, Jorge, estaba yo pensando en mi hijo de 2 años. Y esa metodología es la que uno aplica sin querer en un niño que está aprendiendo español y está empezando a hacer conexiones neuronales. A decir, mamá, ¿quién es mamá? Es que ella es mamá. Es que él es papá. ¿Y cómo se llama papá? Papá. ¿Cómo se llama mamá? ¿Cierto? Vaca. ¿Cómo hace? Y empieza a hacer todas esas conexiones y es como un proceso muy similar a lo que estás hablando. Y alguna vez escuchaba a alguien decir que aprender una segunda lengua es como tratar de aprenderlo como uno aprendió desde bebé a conocer. Entonces, bueno, Jorge, me encantó este podcast. Está muy interesante además porque soy asiduo y soy muy amigo de que las personas debemos aprender una segunda, ojalá una tercera y cuarta lengua. Esto es fundamental también para el desarrollo neuronal de nosotros. No sé si se nos queda algo más, Jorge. No, obviamente, pues muchísimas más cosas por poder decirles con respecto a los tips, a los abordajes. Igual espero hacerlo con el tiempo. Volver acá sería un gusto y espero poder hacerlo. Nada, de forma inicial, invitarlos a que se acerquen al Centro de Idiomas en la universidad, a que entiendan de qué va esta metodología y que con lógica analicen lo que les acabamos de compartir y al hacerle sentidos se den cuenta de que sí se puede alcanzar una segunda lengua, una tercera lengua como lo mencionas, pero hay que trabajar con conciencia, con control y con proyección, pero que sí es alcanzable. Entonces invitarlos a todos, agradecerles a ustedes por supuesto por el espacio y obviamente espero por acá volver y seguir expandiendo esta información. Pues claro, por aquí te tendremos de nuevo. Él es Jorge Múnera, uno de nuestros docentes del Centro de Idiomas de la Institución Universitaria de Sumer. Como lo pueden ver, es una persona que tiene una metodología muy clara y una metodología que realmente funciona. Es uno de esos docentes bien estructurados con los que ustedes seguramente van a poder verse y hablarse haciendo parte de nuestra escuela de idiomas. Muchas gracias, Estefa, también por acompañarnos en el Control Master. Gracias. Jorge, sí, con seguridad. Estos espacios son para los docentes, son para los estudiantes, son para los empresarios y como nos dice también nuestro voiceover, el vicerrector Gustavo Londoño, es un podcast donde hablamos de empresa, donde hablamos de logística, donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de finanzas y muchos temas especiales que vale la pena compartirlos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y recuerden compartir nuestro podcast en Spotify y también en YouTube. Esto es Esumer Podcast, el podcast de la institución universitaria Esumer. Estás escuchando Esumer Podcast. Aquí hablamos sobre emprendimiento, innovación, negocios, educación, marketing, finanzas, logística, empresa y mucho más.